Buenos días a todos, namaste. Espero que estén, igual que siempre, muy bien, hayan tenido un buen fin de semana, hayan podido descansar y estén con mucho ánimo, no solamente para esta sesión, sino que para la semana completa. El semestre ya comienza a entrar en profundidades, supongo que todos los ramos han puesto más materias de más peso, más complicadas, así que se demanda de ustedes mayores cosas y estoy seguro que las van a responder a ellas. La semana pasada, día miércoles, terminamos de analizar el ciclo butano en el sentido de que habíamos descubierto que si bien éramos capaces de encontrar diferencias en las angulaciones que forman los ciclos con respecto al ángulo de la hibridación 109.28, que es la SP3, nos dimos cuenta que eso no era suficiente para explicar la diferencia de estabilidad de los ciclos, por lo menos del 3 al 6, que fue el caso que nos pusimos. Y empezamos a descubrir que habían factores entonces que tenían que ver con unos, a ver, ¿cómo decirlo? Esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Cuando nosotros podemos mirar una de estas estructuras, ya sea de 3 o de 4 átomos de carbono, y poníamos en una proyección Newman, por ejemplo, aquí el carbono 1 con el carbono 2, y nos dábamos cuenta que en el ciclo de 4, estos hidrógenos estaban semi-eclipsados, o no totalmente eclipsados, como dice ahí, y eso les permitía una cierta libertad conformacional a la estructura que hacía disminuir su energía. Sin embargo, cuando ese mismo ejercicio lo hacíamos o lo mirábamos, a ver, déjame mirar en la hoja anterior, lo hacíamos en la... Ahí está. En el ciclo de 3, veíamos que esos hidrógenos siempre están eclipsados, por lo tanto la libertad conformacional que tiene el ciclo propano es muy inferior, o inferior por decirlo, no tan inferior, pero sí inferior a la que tiene el ciclo butano, y es por eso entonces que el calor liberado cuando se combustionaba en el calorímetro, que fue una de las variables experimentales que nosotros propusimos para llegar a la verdad acerca de esta situación, nos daba mayor que la del ciclo butano. Pero el ciclo butano daba alta energía, un poquito más baja que el ciclo propano, pero sí alta energía, liberaba alta energía, vale decir, esa libertad conformacional que entrega este arrancarse del eclipsamiento no es tanta tampoco. Existe, pero no es alta. Vamos a ver qué pasa en el ciclo de 5. Es el que nos va a preocupar hoy día, el análisis del ciclo pentano. Aquí lo tenemos dispuesto en un modelo, esto en una propuesta de modelo atómico, donde los átomos, las bolitas negras son los carbonos, las blancas son los hidrógenos. Y esa representación es exactamente igual, déjenme ponerle acá, es exactamente igual a lo que está ahí, vale decir, si uno ve eso, debería imaginarse esto. Y lo que está haciendo el observador en esta ocasión, ha puesto el ojo delante del carbono 1, por lo tanto 1 es el carbono anterior en la proyección Newman, y el carbono 2 es el posterior en la misma Newman. Y vemos que el resto, miren ustedes, aparece ahora, lo voy a marcar ahí está el C5, el C4 y el C3. Ahí está el C5, el C4, el C3 y el C4, ¿ya? Vale decir, miren ustedes cómo nos hemos diferenciado de la estructura de tres miembros, donde los hidrógenos quedan totalmente eclipsados. Esto me estoy refiriendo. Y miren acá, tenemos esos semi-eclipsados. Ahora estos también están semi-eclipsados, uno podría decir. También están semi-eclipsados, no están eclipsados ni tampoco están alternados, pero ya están más separados que estos otros de acá. Y por último, y esta es la gran verdad del ciclo pentano, es que al tener no solo 2 carbonos fuera de la proyección Newman, sino que ahora tiene 3, la posibilidad de movimiento conformacional es muy alta. Vale decir, si en el ciclo propano, perdón, yo lo representaba con la mano así, la posibilidad de conformarse era casi nada, en este otro, en el ciclo butano era un poquito más, en este la posibilidad de movimiento de toda la estructura es mucho mayor, vale decir, tiene una movilidad conformacional mayor que la del ciclo butano. Y eso me lleva, voy a borrar entonces, eso me lleva a que la energía liberada que yo obtengo en una experiencia experimental en el calorímetro cuando yo lo combustiono es más baja.
Voy a volver a esa para que la recordemos. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, miren la estructura de 5. Aquí está la estructura de 3, ciclopropano. Ciclobutano dijimos que era un poquito más baja, pero en el ciclopentano, miren cómo baja de acá hasta allá. Vale decir, la posibilidad de libertad conformacional que le otorga ese quinto carbono, ¿ya? Es altísima comparado con la del ciclobutano. Quiere decir que esos hidrógenos, aparte de no estar eclipsados, están semi-eclipsados, la movilidad conformacional le otorga una alta estabilidad. Por lo tanto, como es más estable que estos dos, el calor que libera es menor en la calorimetría. Recuerden que el calor liberado es el calor que tiene la estructura retenida. Ese calor, yo podría llamarle así entre comillas, es un calor de inestabilidad. Mientras más calor tiene, como estos de acá, son más inestables los ciclos. Mientras menos calor tiene o libera, es más estable la estructura. Y estamos descubriendo entonces por qué es más estable esa estructura. Y esta, fíjense ustedes, también uno lo puede ver. Voy a permitir usar la mano para esto. Le voy a pedir que miren la mano, por favor. ¿Ya? Lo voy a poner así. A ver con esta otra mejor. Aquí. Miren, voy a poner los 4 átomos de carbono, los 5, miren. Aquí voy a poner 1. Miren, por favor. Aquí 1, 2, 3, 4. Vale decir, esta es la parte de los 4 átomos de carbono y el quinto lo voy a poner acá. Entonces tengo 1, 2, 3 en la punta, 4 y 5. Y lo que hace ahora, miren, lo voy a llevar así. Por favor, no la pierdan. Lo que hace el ciclopentano es que este quinto carbono que está en la punta lo hace así. Lo mueve para allá y lo mueve para arriba. Lo mueve para abajo, lo mueve para arriba. Supongamos si yo pienso que esta parte está plana, queda plana, ese quinto carbono, miren, está plano, va por debajo del plano y sube por arriba del plano. Entonces está así, moviéndose así. Y esa libertad conformacional no la tiene el ciclobutano, y menos la tiene el ciclopropano. ¿Ya? Entonces, y esa angulación se mueve, creo que son 28 grados que se mueven. Así, este movimiento que hago, ahí está plano, 28 grados hacia arriba, 28 grados hacia abajo o hacia arriba respectivamente. Hacia arriba, plano, abajo, 28 grados. Miren cuánto aporta un quinto carbono en la estructura. Veamos qué pasa con el ciclo hexano. Según nuestro torpedo, vuelvo atrás, ciclo hexano le dimos un valor 0, arbitrariamente 0, vale decir, tiene un calor residual, ¿cierto? Un calor que libera, pero como es el más bajo de todos los ciclos, dijimos, a este le vamos a asignar valor 0, y de ahí para adelante vamos a contar. Entonces vamos a ver por qué este ciclo hexano tiene el calor más bajo, libera el calor, la cantidad de calor más baja cuando se combustiona. Aquí tengo el ciclo hexano en un modelo nuevamente, y esto es, igual como lo hice recién, podríamos hacerlo nuevamente, es absolutamente equivalente, vale decir, lo que estoy viendo acá es lo que está acá. Aquí está el carbono 1, 2 y 3 al frente, el 1, el 2 y el 3 al frente, el 4, el 5 y el 6 por atrás, ¿de qué? Por atrás de este plano que estoy dibujando, ahí, ¿cierto? Estoy dividiendo la molécula en dos, el 1, el 2 y el 3 está adelante, ahí están, el 4, el 5 y el 6 están allá atrás. Más o menos así debería poder visualizarse esta conformación. Y ahora vamos a hacer una doble Newman. Primera vez que vamos a hacer una doble Newman porque nos permite el sistema hacerlo. No es que antes no hayamos querido, antes no se podía. Una doble Newman donde, miren ustedes, vamos a meter el ojo aquí. Entre el 1 y pasando entre el 1 y el 2, vale decir, el 1 es el carbono anterior y el 2 es el posterior. Aquí lo tengo, miren, el 1 es el anterior y el 2 está detrás. Y acá el 5 es anterior y el 4 es posterior. El 5 es anterior y el 4 es posterior. Por ende, el carbono que voy a marcar, 6 y el 3, no tienen nada que ver con la predicción Newman, no están considerados en la predicción Newman, y aquí están, ¿cierto? Ahí está el 3 y ahí está el 6. Entonces, el ciclo hexano, la conformación del ciclo hexano, es como si yo uniera dos Newman. Tengo un Newman aquí y un Newman acá, y lo uno a través del carbono 6 y el carbono 3 acá, y están unidas. Pero tengo dos Newman. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué pasa con los dos Newman? Cuando yo miro Newman, me doy cuenta, miren ahora ustedes, eso están con angulaciones de 60 grados, vale decir, están todos totalmente alternadas.
Va a decir, todos los grupos o átomos, va a decir, este respecto a este, o este respecto a ese otro grupo, o este grupo respecto a ese, este respecto a ese, va a decir, cualquier relación que usted quiera mirar, perdonen que esté quedando tan rayado, pero es para explicarlo, cualquier átomo o grupo está totalmente alternado respecto a cualquiera que usted quiera ponerle detrás, ¿cierto? Hidrógeno en verde está alternado al rojo y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente nosotros sabemos que la alternancia de los grupos es sinónimo de baja energía. Baja energía es sinónimo de estabilidad. Por lo tanto, no es sorpresa que el ciclohexano sea el más estable, porque es el único de los 4 que estamos examinando, incluido el ciclohexano, que tiene esta posibilidad de presentar los grupos totalmente alternados, todos alternados. Los otros tenían una semi-alternación, mientras que en el ciclopropano estaban totalmente eclipsados, es decir, estamos en el punto propano por un lado, ciclohexano en el otro, propano de alta energía, ciclohexano de baja energía y los otros dos en el medio. Eso es el cuadro que tenemos que ir haciéndonos acá en la cabeza. Y eso explica, y con esto vuelvo atrás, y ya creo que ya no vuelvo nunca más a esta, eso explica el valor 0 que le hemos asignado. Miren que ese valor 0 se vuelve a repetir cuando tengo un ciclo de 14, no lo vamos a hacer, pero ahí está, ¿ya? Nuestro compromiso es examinar estas estructuras, ¿cierto? Pero ustedes ven que acá yo puedo seguir examinando todas estas. Y de seguro que con la experiencia que hemos adquirido hoy día, yo podría preguntarle, no sé, el ciclo de 7 versus el ciclo de 9, explicar por qué el ciclo de 7 libera esta magnitud de energía y el ciclo 9 libera más energía. De seguro que la explicación está en que cuando yo hago las conformaciones en el ciclo de 9, encuentro los grupos o átomos más eclipsados que en el de 7, ¿ya? Pero en el de 7 de seguro que están más eclipsados también que el de 6. ¿Se dan cuenta cómo existe una lógica en ese procedimiento? Y la libertad de conformacional, yo podría decir también que de seguro que la 7, el ciclo de 7 tiene mayor libertad conformacional, y lo tendría que demostrar, que el 9, ¿vale? Y así podrían preguntarme acerca de cualquier ciclo y yo podría entonces responder con propiedad acerca de él. Entonces vamos a revisar un poquito más en detalle qué pasa con este ciclohexano. ¿Por qué es tan espectacular el ciclohexano? ¿Por qué logra hacer estas cosas? Resulta que las conformaciones del ciclohexano pueden existir varias conformaciones. Las más populares, las más usadas, son las conformaciones tipo silla, que son estas que estamos viendo acá. Miren. Conformaciones tipo silla, primero que nada les voy a explicar el nombre. Silla es por este monito, porque si uno ve esta imagen, ¿cierto? Y la imagen está así, si yo la enderezo un poquito más, queda, mire, igual que una silla, con un respaldo y hasta una silla para poner los pies. Es casi un Berger este asunto, ¿no? Debería ser Berger más que silla, ¿cierto? Es una silla muy cómoda, la que nosotros estamos imaginándonos acá. Entonces tengo un respaldo, la parte plana, fíjense que son los 4 átomos de carbono, estos, 1, 2, 3, 4, si ustedes quieren, yo siempre lo hago en la pizarra cuando lo enseño esto, yo esto lo dibujo así como un plano, ¿ya? Miren cómo está quedando plano ahí, ¿ya? Entonces es un plano que tiene un cacho para arriba y un cacho para abajo. Perdónenme la palabra cacho, pero yo creo que hay una punta, si usted quiere, ya no tan jocosa la explicación. Tiene una punta que escapa hacia arriba y otra escapa hacia abajo dentro de un plano que dibujan esos 4 átomos de carbono que yo he dibujado ahí, ¿ya? ¿Cuáles son esos 4? Vuelvo a insistir acá para que lo visualicen ustedes de todas las formas posibles y se queden con la mejor que les explique la situación. Miren, nuevamente estoy haciendo exactamente lo mismo que hice acá, solamente que ahora tengo el dibujo totalmente plano. Este dibujo plano no existe, no es verdad. Yo lo voy a utilizar muchas veces y todo el mundo lo usa cuando quiere explicar cosas simples, pero cuando quiere, perdón, cuando quiere explicar fenómenos espaciales, este dibujo plano no sirve, ¿ya? Entonces, ojo, que si ustedes tienen que dibujar algún fenómeno espacial, tienen que dibujar la conformación, y cuando hablamos de conformación estamos hablando de las sillas, ¿ya? Y de otras más que les voy a mostrar en un momento. Entonces tengo ahí la parte plana. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuál es la parte plana acá? ¿Ya? Aquí un poquito más difícil ver la parte plana.
así que no nos vamos a preocupar mucho de eso. No la necesitaba acá tampoco. Entonces, ¿cómo se dibuja? Voy a hacerlo sobre esto, porque aquí ya está dibujado y es fácil verlo. Pero supónganse que ustedes en una prueba tienen que dibujar el ciclo hexano, y lo más probable es que lo van a tener que hacer, ¿no? Entonces, usted tiene que dibujar un muy buen ciclo hexano. Nuevamente estoy diciendo que no necesito que sea un ciclo hexano de dibujo hermoso, sino que lo que tiene que ser un ciclo hexano de conceptos químicos hermosos. ¿Vale? Si químicamente tiene que estar bien dibujado. Entonces lo voy a dibujar por acá. Miren, por favor, pongan atención, que no me acuerdo si lo había hecho o no con ustedes, pero lo vamos a hacer así. Lo primero es ciclo hexano, dibujo dos líneas totalmente paralelas, desfasadas, no así, sino que desfasadas, ya sea así o desfasadas, como usted quiera. ¿Ya? Y luego las uno, tiro un punto ahí y tiro un punto ahí arriba. Imaginario si usted quiere, si no quieren, no sea imaginario, no importa. Ahí y los uno. Ahí. Y la tiro por ahí arriba y la tiro por ahí arriba. Y aquí está mi parte plana. ¿Ya? Esto de parte plana no se hace, esto es conceptualmente para ustedes nomás, pero no se hace. Pero lo hago ahora para que usted vea que es exactamente lo mismo que estaba acá y exactamente lo mismo que está allá. Ese es el ciclo hexano en conformación silla. Ahora, si usted quiere hacerlo para el otro lado, miren ustedes, ahí ya voy a explicar estas diferencias. Ahí, tiro un punto ahí abajo, tiro un punto ahí arriba. Uno ahí arriba, uno ahí, me salió medio choco, ahí. Pero bueno, salió medio choquito, pero usted se da cuenta que es un problema de pulso simplemente, el dibujo está bien, ¿ya? Y con esa forma de dibujar el ciclo hexano, usted ya debería ser capaz de poder siempre hacerlo, y hacerlo bien. ¿Qué es lo malo? Lo malo es esto que voy a hacer, para que usted no lo haga. Tirar dos líneas absolutamente paralelas, pero iguales aquí. Y luego, les ponen unos cachos, los alumnos le hacen unos cachos así. Eso no sirve. ¿Ya? Usted dirá, bueno, es que a mí me sale así. Yo le decía, intente cambiarlo, porque si le sale así, la nota que usted va a tomar en la prueba no le va a salir como usted quiere. Ese es el problema. ¿Ya? La nota que usted quiere necesita un buen dibujo de ciclo hexano en conformación silla, puesto que sobre ese buen dibujo le voy a pedir hablar, conversar, tomar análisis, sacar conclusiones. Si el dibujo está malo, todo el resto es difícil de realizar. No es que sea imposible, pero es muy difícil. ¿Ya? Entonces mejor hágase las cosas simples. Haga un buen ciclo hexano, un buen dibujo, y después sobre eso le va a ser más fácil explicar las cosas que yo le voy a solicitar comentar. Perdón. Avancemos un poco más. Yo dije que existe la conformación silla, pero no es la única. Existe otra conformación. Cuando digo conformación, recuérdense que son confórmeros, ¿cierto? Vienen de giros de enlaces o semigiros acá, porque giros absolutos no existen en un ciclo, ¿cierto? Existen semigiros. Son semigiros sobre enlaces simples. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, tengo la conformación silla, ¿ya? Y llego a esta bote. ¿Cuál era la conformación silla? Me voy a permitir dibujarla, miren. Si usted quiere la hace aquí al ladito. En la conformación silla, este carbono que estaba aquí ahora, antes estaba abajo, ahí. Si usted puede abstraerse y mirar la silla, miren, ahí, aquí, acá, la voy a dibujar en celeste. Se dan cuenta que esa era una silla, y resulta que la silla tenía una punta hacia arriba y una punta hacia abajo, pero en la bote, ¿qué hace? Las pone las dos hacia arriba o bien las dos hacia abajo, da lo mismo, ¿ya? Si pone las dos hacia arriba, queda justamente en la conformación esta que la gente le llama bote, puesto que les recuerda un bote. A mí no me recuerda mucho un bote, pero bueno, a la gente sí, ¿qué le vamos a hacer? Les vamos a dibujar la conformación bote ahí. Esa forma ahí, la voy a exagerar. Esa sería la conformación bote, que sería equivalente a esta otra de acá, ¿ya? Ahí tengo un bote hacia arriba y un bote hacia abajo, da lo mismo. Cualquiera de los dos son conformaciones bote, ¿ya? Si quiere dibuje la otra, porque puede encontrarla así y de pronto decir, ¿qué es eso? ¿Es otra conformación? No, es la misma, es bote, solamente que es un bote hundido, dado vuelta. Inventémosle cosas, ¿ya?
Entonces tenemos la conformación silla y ahora aparece la conformación. Esa es una segunda conformación. ¿Qué pasa? Si analizamos la parte de abajo, vemos otra conformación. Miren, primero que todo, voy a decirle que la conformación bote no es estable comparado con una silla. ¿Ya? Entonces le estoy dando un orden de energía. La conformación bote está aquí, perdón, la silla está acá, y la conformación bote está más arriba. ¿Por qué? Porque si yo hago un Newman, miren, estoy haciendo un Newman ahora, voy a marcarlo con un círculo. Miren, estoy haciendo un Newman en el 4, bueno, en estos dos carbonos, ahí, y el que está atrás es ese de allá. Y acá tengo, mire, ese está ahí, y ese otro está detrás. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Esos dos carbonos, miren, presentan, necesito el lápiz el otro, un momento. Estos dos carbonos, ahora miren, han eclipsado sus grupos, están todos eclipsados. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver que estén eclipsados? Es que en la silla estaban alternados, y cuando paso a los botes, ahora están eclipsados, por lo tanto, el aumento de energía es sustancialmente mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el bote? Usted dirá, bueno, ¿y por qué me voy al bote si están eclipsados? Mejor me quedo en la silla. Claro, pero como yo tengo temperatura en el sistema, yo puedo ir cambiando de uno a otro. ¿Ya? Puedo ir cambiando. Poblacionalmente o estadísticamente voy a tener más conformación silla que la conformación bote. Eso lo sabemos, porque ya lo podemos deducir de lo que habíamos visto antes. ¿Y qué pasa con el bote? Mire, el bote intenta escapar a estos eclipsamientos torciéndose. ¿Ya? Entonces está el bote así y se tuerce. Así, vamos a hacerlo así. Se pega una torcida. Es como una ropa que usted estruja. ¿Ya? Está así estirada y de pronto la estruja. Y esa es entonces la conformación bote torcido, en la cual este carbono yo lo saco, lo tiro hacia arriba, por ejemplo, y este carbono que está acá, lo tiro hacia abajo. Miren ustedes, este carbono que está delante, que es este que está ahí, lo voy a marcar con otro color para que se note mejor. Le voy a poner incluso un color azul ahí. Va. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ese azul, ese, ahí está. ¿Ya? Entonces el azul lo saqué del Newman. En el Newman me exigía que los dos carbonos estuvieran uno detrás de otro. Y lo que hice fue uno lo tiré hacia arriba y el otro lo tiré hacia abajo. Y eso me genera esta torcida que le estoy hablando. ¿Ya? Y en la torcida, cuando yo lo tuerzo, fíjense ustedes, ahora los hidrógenos no quedan eclipsados, tampoco están alternados, pero están semi-eclipsados. Vale decir, esta tiene una alta energía, le voy a poner así, como dos flechas de energía, y a este le voy a poner una sola flecha de energía. Y a este le voy a poner, bueno, en la bote. Y en las sillas debería ponerle yo una flecha más chiquitita de energía. ¿Ya? Así debería estar funcionando el análisis de energía. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la silla, tengo la bote torcido, ¿ya? Con sus respectivas energías cada uno y sus respectivas explicaciones. Lo estoy limpiando para ir a la otra página. ¿Qué pasa ahora si intentamos juntar todo esto? ¿Ya? Existe el fenómeno de la... Perdón. Existe el fenómeno de la interconversión. Quiere decir que yo tengo un conformero y puedo ir cambiando a otro. Miren el camino. Voy a partir a la que le voy a llamar silla 1 y quiero llegar a la silla 2. ¿Cuál es la diferencia entre silla 1 y silla 2? Miren ustedes, no es la parte plana, sino que la disposición de las puntas. En una tengo la punta 4, por llamarle así, la tengo hacia arriba, la voy a marcar para que se note bien cuál es la diferencia. La punta 4 está hacia arriba y en la silla 2 la punta 4 está hacia abajo. Mientras que en la silla 1 la punta 1 está hacia abajo y en la silla 2 está hacia arriba. La parte plana siempre es plana, esa se queda quieta ahí. No tiene muchos problemas. ¿Ya?
Entonces lo que estoy haciendo es esto, miren, tengo la punta así y las cambio así, ¿cierto? En el medio está la parte plana, estoy mostrando las puras puntas ahí. Punta arriba, punta abajo y cambia así. Paso de silla 1 a silla 2, de silla 1 a silla 2. Ahora usted dirá, bueno, y si yo me equivoco y a este le pongo silla 1 y a este le pongo silla 2, no importa, ¿ya? Silla 1 y silla 2 es para diferenciar uno de otro, no significa que uno sea la que tiene esta punta hacia arriba y la otra tiene hacia abajo. Quiere decir que el 1 tiene las puntas a un lado y el 2 tiene las puntas hacia el otro lado. No importa a cuál le pone 1 y a cuál le pone 2 usted. Así que no se haga problema tratando de recordar justo que la 1 es esta y la 2 es esa otra. El concepto es lo importante. En la silla 1, las puntas están una hacia arriba y la otra está hacia abajo, y en la silla 2 están cambiadas del lugar. No importa cuál usted define arriba y abajo. ¿Ok? Ese es el primer punto. Entonces yo puedo interconvertir, le voy a poner esa flecha de interconversión ahí, de silla 1 a silla 2 o bien de silla 2 a silla 1. ¿Cómo hago esa interconversión? No es mágica, ¿ya? Tiene que sufrir un camino. Y ese camino es transformarse primero de la silla 1, pasar a esta semisilla, donde fíjense ustedes, la punta 4, voy a seguir conservándola como punto de referencia, la punta 4 sigue estando en el mismo lugar, y la punta 1, que estaba abajo, ahora está plana. ¿Ya? Y después de estar plana la subo, y llego a la bote. Miren ahora, la 4 y la 1 están hacia arriba. Y finalmente, la punta 4 queda plana y luego baja. Vale decir, cada punta la punta que estaba abajo llega al plano y luego sube, y la otra punta que estaba arriba llega al plano y luego baja. Y así yo me muevo de aquí para allá y de allá para acá, pasando en el medio, miren ustedes cómo está ahí, pasando por el bote torcido que vimos, ¿ya? Generalmente el bote torcido, que también se le dicen twister, ¿ya? Twister como de tornado, ¿ya? Del inglés, twister, le llaman conformación twister. Si bien existe, no es muy mencionada en la literatura. En la literatura más que nada se habla de las sillas y del bote. Entonces lo que hace uno casi, aunque está malo, ¿ya? Pero le voy a decir lo que uno hace. Voy a borrar todo esto. Es por si lo ven ustedes no se sorprendan o piensan que yo le estoy mintiendo o que el otro le miente. No, nadie le miente acá. Depende del nivel de acuciosidad con la cual uno quiere interpretar la interconversión. Yo aquí he mostrado todos los pasos: silla, media silla, bote torcido, bote torcido, media silla, silla. Ese es el camino total. Pero en muchos textos hacen esto: de silla 1 me voy al bote y del bote me voy a la otra silla. Y lo mismo, de la silla 2 me voy al bote y del bote me voy a la silla. Eso es cierto, pero es una simplificación de la situación, porque usted sabe que no es así. Pasa por la media silla y pasa por el bote torcido en el camino de ida y también en el camino de vuelta, ¿ya? Pero muchas veces uno, para simplificar, hace eso. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué tengo que hacer en la prueba? Porque generalmente el alumno al tiro pregunta, bueno, ¿y qué hago en la prueba? Bueno, en la prueba va a ser lo que se le pregunte. Si yo le digo, haga con todos los pasos, no se salte nada, etc., le doy la idea de que quiero que me muestre todo, bueno, usted tendrá que mostrar todo, ¿ya? Y comentar las energías de eso todo, ya las conocen. Pero ahora, si lo induzco a una respuesta simple, ¿ya? Usted pasará por el voto. Incluso es posible que ni siquiera hablemos del bote, ¿ya? Ustedes lo van a ver en los ejercicios. Hablemos directamente de esta interconversión. Silla 1, silla 2, como si pasaran directo. Pero usted sabe que no pasan directo. Pero como a mí, en esa pregunta, que usted se va a dar cuenta, no me está interesando el proceso, sino que me interesan los resultados de analizar la silla 1 y analizar la silla 2, voy a decir, sáltese todo esto, haga cuenta que eso no existe, sino que piense en esto nomás. Pero no significa que no exista, ¿ya? Eso es lo que quiero dejarles claro, ¿ya? Entonces, el nivel de respuesta va a ser dependiendo del nivel de la pregunta. ¿Bien? Avancemos. Entonces, fenómeno de interconversión silla 1, silla 2. Esta lámina, por favor, la número 30, márquenla, porque es muy importante en los procesos que vamos a analizar más adelante. Vamos a entrar un poquito más en detalle ahora
Permíteme abrigarme, ahora me dio frío. Este asunto es así, con el calor de la conversación. Déjeme mirar un poquito. 28. Lo encuentro todo muy callado, o estoy hablando mucho, o ustedes están muy silentes. Una de las dos. Vamos a hablar un poquito más en detalle de las sillas. Voy a buscar un lápiz. La silla, les voy a recordar, aquí está la silla, ¿cierto? A esta altura no es tan necesario hacerlo, pero quiero estar absolutamente seguro que ustedes son capaces de ver la silla ahora. Entre todo ese mar de líneas y rayas, en realidad son todos enlaces, ¿cierto? Pero ahí está la silla. La silla 1, podría ser la silla 1, podría ser la silla 2, da lo mismo, pero una silla está ahí, ¿cierto? Y sobre esta silla vamos a utilizarla para aprender que la silla, la conformación, dibuja dos posiciones para los grupos que sustituyen a cada uno de sus carbonos. Voy a marcar un carbono con el lápiz rojo ahí. Ese es un carbono. Lo que yo haga sobre el análisis que haga sobre este carbono es equivalente a que lo haga en los 5 restantes. ¿Qué es lo que dice este análisis? Como este es un carbono sp3, vamos a anotárselo ahí para que tengamos claro este asunto. Ese es un carbono de tipo sp3. Por lo tanto, es un carbono de tipo tetraedral. O dicho en su forma más simple, es un carbono que tiene 4 enlaces. 4 enlaces. Según lo que miro ahí, 2 enlaces ya están comprometidos en la estructura cíclica. Vale decir, ahí tengo uno. Voy a poner otro color. Este. Miren, ahí tengo uno. Y ahí tengo otro. 2 ya los tengo comprometidos en la estructura cíclica, por lo tanto me quedan 2 que disponer. Y la disposición de esos 2 es lo que yo quiero que pongamos atención. Un primer enlace se dispone, miren usted, absolutamente vertical. ¿A qué? A este plano hipotético que yo voy a imaginar. Ahí imagino un plano. Oh, me quedo medio choco al final. Pero bueno, imagínense que ese es un plano. Voy a tratar de dibujarlo mejor. Ahí. Ese es un plano. Entonces, uno de esos, voy a ponerlo así más grueso, se dispone absolutamente en forma vertical. Lo voy a hacer más largo, ¿ya? Lo voy a hacer así, exageradamente largo para ustedes. Ahí. Ahí. Y ahí está el hidrógeno. Estoy exagerando todo para que se note muy bien. Ojo, que estoy exagerando, ¿ya? Y uno está totalmente vertical a este plano hipotético que dibujo sobre ese carbono, ¿ya? Y el otro está no vertical, y este es uno de los errores que cometen los alumnos. Generalmente los alumnos, ¿qué hacen? Dibujan el otro así, y ponen el hidrógeno ahí. Eso, señores, señorita, está malo. Tampoco está así, que es otra alternativa. Otros lo dibujan así, vale decir, formando un ángulo de 90 grados ahí. Eso también está malo. Sería muy conveniente que usted vaya dibujando lo que está malo y le marque malo, ¿ya? Para que después no lo haga. Entonces usted diría, bueno, si no es así y no es así, ¿cómo es? Es el por ahí. No es ni 90 ni es 180, sino que intento recuperar los 109 grados. Intento recuperar los 109 grados de la hibridación de tipo sp3. Y una vez que he reconocido eso, todo sobre un plano hipotético que está sobre ese carbono, ¿cierto? Uno absolutamente perpendicular a este plano y el otro alejándose, le damos nombre a estos dos carbonos, perdón, a estos dos grupos, en este caso los hidrógenos. El hidrógeno o grupo o átomo que se encuentra en esa posición se llama posición axial. Ese hidrógeno entonces pasa a tener ese nombre. Uno habla, el hidrógeno está en la disposición axial, por lo tanto es un hidrógeno axial, como que le damos el apellido de la posición. Hidrógeno axial. Si fuese un metilo, por ejemplo, sería un metilo axial, y así sucesivamente. Y ahí está la palabra, axial. Y este hidrógeno que está en esa angulación, en esa línea media oblicua, se llama
disposición ecuatorial, por lo tanto lo que esté puesto ahí pasa a ser ecuatorial, en este caso es un hidrógeno ecuatorial. ¿Ya? Ahí está absolutamente exagerado, pero creo que se nota bastante bien con la exageración. ¿Ya? Voy a darle 10 segundos para que copie si es que cree necesario. Alejandro, a ver, dice, es que está denso el asunto. Ah, denso, Andrés. Sí, está un poco denso porque son muchos conceptos que se están dando. Estoy de acuerdo contigo. Pero creo que esto lo evalúo yo. Ustedes deberían evaluarlo en realidad, pero si yo lo evalúo, creo que voy a una velocidad bastante lenta y bastante repetitiva. Ustedes ven que voy repitiendo los conceptos 2, 3, 4 veces. No porque no sepa avanzar, yo sé avanzar mucho, pero quiero que esto vaya quedando muy cimentado, porque los conceptos que tienen que quedar cimentados los paso a una velocidad moderada, lo demás lo paso a una velocidad más alta. Gracias, Montserrat, por el voto de confianza. Voy a borrar y ahora voy a volver a hablar del resto de la estructura. Perdón. Perdón, mi garganta no está nada bien. Y créanme que las clases para mí son muy desgastantes. No solamente en la garganta, sino que en el espíritu de tratar de darle los mejores ejemplos. ¿Ya? No es que yo me esté tirando flores solo, pero créanme que es bien desgastante una clase. Termino muy cansado. Veamos ahora que ya descubrimos que sobre un carbono, uno, ¿cierto? Que fue el número 1 que examinamos, existe una posición axial y una posición ecuatorial. Eso lo vamos a multiplicar por 6 ahora. Miren. Axial, axial, axial. Sobre cada carbono yo puedo descubrir la posición axial y la ecuatorial. ¡Oh, qué feo! Axial y axial. Entonces, nunca le voy a preguntar esto en la prueba, pero lo pregunto ahora y me respondo yo mismo. ¿Cuántas posiciones axiales tiene una conformación silla? 6. Ahí la estoy dibujando. Segunda pregunta. ¿Cuántas disposiciones axiales o enlaces axiales tiene hacia arriba del plano hipotético que yo podría dibujar sobre el ciclo? Tiene 3. Aquí tengo una, esta hacia arriba, 2 hacia arriba, 3 hacia arriba. ¿Cuántas tiene hacia abajo? 3 también. Una hacia abajo, 2 hacia abajo, 3 hacia abajo. Entonces, ¿qué sabemos de la conformación silla? Que dispone 6 enlaces axiales, 3 para arriba y 3 para abajo de un plano hipotético. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de las posiciones ecuatoriales? También tiene 6, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas son líneas oblicuas. Yo acepto que las posiciones o las disposiciones ecuatoriales son un poquito más difíciles de dibujar cuando no se tiene la práctica, pero cuando se tiene la práctica no hay problema. Miren lo que voy a hacer ahora. Las mismas preguntas. ¿Cuántas existen? 6. Ahí están, con celeste. La misma pregunta antes. ¿Cuántas están por arriba? Y aquí es donde hay que poner ojo. A ver, no había leído. Katherine me dice, entonces, ¿todas las que no están completamente verticales son axiales? No, son ecuatoriales. Las que son verticales son axiales. Y las que no son verticales son ecuatoriales. Es al revés, Katherine, cuidado. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces ahora la misma pregunta, y esta es la parte complicada, y voy a usar 2 colores. ¿Cuántos enlaces ecuatoriales son para arriba y cuántos son para abajo? La respuesta es que son 3 y 3 también. Pero aquí es donde al alumno le cuesta visualizarlo, y eso es lo que voy a hacer un poquito más con cuidado. Miren, este está hacia abajo, pero usted dirá, ¿hacia abajo de qué? Siempre hacia abajo del plano hipotético que puede dibujarse sobre el carbono, siempre. Entonces, este está hacia abajo, lo voy a dibujar con celeste. Ese, miren, está hacia arriba del plano hipotético. Este está hacia abajo, por lo tanto, celeste abajo, hacia arriba y ese hacia abajo. Y ahora con otro color, solamente para ellos, porque son más difíciles de visualizar, voy a ponerle verdecito, dibujo, mira, para arriba y para arriba. ¿Ya?
Si quieren hacemos lo mismo con los axiales. Ya los que están arriba los ponemos verdes, ¿ya? Y los que están abajo quedan en el color del enlace, ¿ya? Entonces, me gustaría que se dieran cuenta que tanto los axiales como los ecuatoriales responden de la misma forma. ¿Cuántos hay? 6. ¿Cuántos por arriba? 3. ¿Cuántos por abajo? 3. Es decir, las respuestas son exactamente iguales. Los axiales, a mi juicio, son más fáciles de dibujar que los ecuatoriales. Otra cosa, voy a limpiar, que me interesa resaltarle acá. Otra cosa que está puesta en el dibujo, la voy a dejar ahí, ¿ya? A ver, voy a avanzar un poquito más. No, voy a avanzar un poquito más. No, fuera con eso. Ahí. Ahí están los 6 axiales. Otra cosa que ocurre con la disposición de los enlaces es que son alternadas las posiciones. Miren ustedes. Voy a borrar todo mejor. Voy a partir con rojo. Miren ahora. Rojo hacia arriba. Axial arriba. Este dirá hacia abajo, que lo dibujas con otro color. Axial arriba, abajo y arriba. Y el otro axial lo voy a dibujar con otro color para que ustedes vean. Son distintas cosas. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solamente que lo estoy mirando de distintos ángulos. Y eso es para que ustedes conozcan bien la conformación ciclohexano y también porque lo vamos a utilizar de esa forma. Vale decir, de pronto va a ser conveniente mirar la conformación de una forma y de pronto va a ser conveniente mirarla de otra, siendo todas verdades. No significa que yo me miento para resolver un problema y me vuelvo a mentir para resolver otro. No, son distintas verdades que me permiten responder distintas preguntas. Entonces, fíjense ustedes, axial arriba, axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba, axial abajo. Entonces, eso es lo que usted tiene que recordar, que las disposiciones axiales y ecuatoriales están alternadas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Basta con que usted ubique una para ubicar todo el resto, porque siguen siendo alternadas. Y generalmente, uno parte con esta posición o con esa posición. Pero depende de ustedes. Si a usted se le ocurre partir con esa, bueno, parta con esa, si da lo mismo, ¿ya? Siempre y cuando usted disponga los ecuatoriales y los axiales hacia las partes correctas. Entonces, la punta que está hacia arriba parte con el axial hacia arriba, o bien la punta que está hacia abajo parte con el axial hacia abajo. ¿Ya? Todas estas son técnicas para dibujar los enlaces o las disposiciones axiales ecuatoriales porque las vamos a necesitar, y créanme que las vamos a necesitar. Andrés dice, siempre sobre los axiales hacia arriba estarán los ecuatoriales hacia abajo, siempre, siempre. Los axiales hacia arriba definen los ecuatoriales hacia abajo, y en contraposición, los axiales hacia abajo definen los ecuatoriales hacia arriba. Está muy bien interpretado eso, Andrés. Veamos los ecuatoriales. ¿Qué pasa con los ecuatoriales? Es exactamente lo mismo. También están alternados. Miren. Ecuatorial abajo, ese debería estar arriba, abajo, arriba, abajo. Dibujé en rojo los abajo. Y ahora dibujo con azul los que están para arriba. Ecuatorial para arriba, ecuatorial para arriba, ecuatorial para arriba. ¿Se dan cuenta que vuelve a hacer lo mismo? Alternados hacia arriba y hacia abajo. ¿En el ciclohexano o en cualquiera? Es que en ciclohexano se analizan estas posiciones, Andrés, ¿ya? Esta discusión no tiene mucho sentido en otras conformaciones. En las conformaciones del ciclohexano son donde se analizan las axiales y las ecuatoriales. Pero si tú lo quieres llevar a otro, ¿ya? Que no estoy tan seguro si sea muy legal o no, pero suponiendo que sea legal llevarlo, por ejemplo, a una estructura de 5, vamos a seguir hablando también de los axiales cuando están perpendiculares al plano hipotético y de los ecuatoriales cuando se están alejando de ese plano hipotético, ¿ya? Es decir, si es que es posible, estaría correcto hacerlo así. Muy bien. Entonces terminamos con el ciclohexano. ¿Ya? Entonces ustedes ven que todo esto yo no lo dije, pero, o sea, no lo leí, pero está puesto. Existen los enlaces axiales y los enlaces ecuatoriales, ustedes ya están viendo que están ahí. 3 por encima, 3 por debajo y están alternados, vale decir, todo lo que yo hice es lo que está diciendo en la transparencia. ¿Qué pasa ahora con los ciclohexanos cuando le aparece un sustituyente o cuando le ponemos un sustituyente sobre sí? En este caso, tenemos el metilciclohexano. Delante estábamos examinando el ciclohexano puro, solito.
Ahora le hemos puesto un metilciclohexano. Queremos ver qué pasa con eso cuando yo le pongo un sustituyente. Este sustituyente lo hemos puesto en este dibujo en la posición 1. ¿Ya? Vamos a ir a dibujar ahí. Ahí está la posición 1. La voy a marcar para que se note siempre. La posición 1 y la posición 1. Y fíjense que cuando paso de la silla 1 a la silla 2 y paso a través de la bote, miren ahora, estoy haciendo aplicación de lo que les comenté antes. Yo ya no estoy hablando de la semisilla ni del twister, sino que hablé directamente de la bote. ¿Por qué? Porque me interesan esas tres conformaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago la interconversión cuando tengo un sustituyente o más de un sustituyente? La interconversión es exactamente igual. Voy a decir, tengo la silla 1, la paso a bote. ¿Cómo la paso a bote? Elevo la punta 4, ahora la punta 4 está arriba también junto con la 1, y luego bajo la 1 y llego a la silla 2. Y ustedes ven que el sustituyente estaba axial. Esta es la parte importante. Necesito otro lápiz. Aquí está. Fíjense usted, el sustituyente que estaba axial hacia arriba, póngale axial hacia, escribe aquí, axial hacia arriba. Yo no lo voy a escribir porque me cuesta mucho escribir a mí, pero hágalo usted. Axial hacia arriba. ¿Ya? Cuando vamos al bote 2, fíjense ustedes, sigue estando arriba, pero es ecuatorial. Ahora póngale ecuatorial hacia arriba. Repito, axial hacia arriba y póngale aquí ecuatorial hacia arriba. ¿Por qué estoy siendo tan enfático con este asunto? Porque les quiero dejar claro que los sustituyentes cuando están hacia arriba o hacia abajo no cambian esa disposición al pasar de la silla 1 a la silla 2. Si están arriba, siguen estando arriba cuando paso a la otra silla. Cuando están abajo, siguen estando abajo. Pero cambian de ecuatorial a axial y de axial a ecuatorial. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes acá, si yo podría hacer un resumen. ¿Y cuál sería ese resumen? Sería axial arriba, ecuatorial arriba. ¿Cuál es el factor común? Queda clarito que es el arriba. Perdónenme que lo estoy rayando así, pero quiero que eso quede muy claro. El arriba o el abajo quedan. Lo que cambia es el axial y el ecuatorial, o de ecuatorial a axial. Voy a limpiar y ahora voy a examinar el hidrógeno. Miren ustedes. El hidrógeno nos va a dar lo mismo, solamente que lo vamos a hacer para que usted se convenza de que esto es verdad. Limpio todo. Estoy poniendo los lápices, por eso me demoro. Miren, ecuatorial hacia abajo. ¿Y cómo terminó? Axial, pero hacia abajo. ¿Ya? Yo podría poner ecuatorial abajo, axial abajo. Entonces yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Creo que no lo puse acá. Pero cuando yo esto lo hago en la pizarra, hago esta tabla. Miren, la voy a poner aquí. Voy a buscar un espacio aquí. Silla 1, silla 2. Y voy a dibujar la interconversión de ellas. Entonces, el axial que está para arriba, cuando paso acá, me queda ecuatorial hacia arriba. Y el ecuatorial que está para abajo, pasa axial hacia abajo. Y acá yo podría hacer lo mismo con lo otro. El axial que estaba hacia abajo, pasa ecuatorial hacia abajo, y el ecuatorial que estaba arriba, pasa axial hacia arriba. ¿Ya? Este es un pequeño torpedito que les podría ayudar a resolver las situaciones. ¿Cuál es la verdad de ese torpedo? Que las posiciones arriba y abajo se mantienen, ¿ya? Y la otra verdad es que el axial pasa ecuatorial y que el ecuatorial pasa axial. ¿Ya? Me gustaría que lo escribieran, a lo mejor no encima de la página, pero sí que lo dejaran en su cuaderno, por favor. Cuando revise estas transparencias, creo que voy a escribir ese torpedo porque creo que es necesario. ¿Ya?
que verlo así creo que es mejor que verlo a través de un solo ejemplo. ¿Ya? Voy a borrarlo, así que termine de copiar, por favor. Entonces, resumiendo, al pasar de la silla 1 a la silla 2, no solamente las puntas cambian, sino que cambian las disposiciones de axial paso ecuatorial, de ecuatorial paso axial, pero conservo siempre lo que está hacia arriba y lo que está por debajo del plano hipotético que pasa por sobre cada uno de los carbonos del ciclo, del anillo. Ok, ahí quedó limpio. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa ahora si yo quiero examinar el cambio? Estoy poniendo mi lápiz aquí. Cuando yo cambio un hidrógeno por un sustituyente, ¿ya? Por ejemplo aquí, en el ciclo hexano, miren, en el ciclo hexano ese es hidrógeno, ¿cierto? Si todos son hidrógenos, estoy hablando del ciclo hexano. Por lo tanto, la repulsión que existe entre los hidrógenos es la menos posible, por lo tanto no me preocupo de ella, ¿ya? La proporción entre cada uno de los átomos, de los grupos de hidrógeno, es la menos posible. Pero si yo ahora el hidrógeno lo reemplazo por otra cosa, en este caso por otro átomo o por un grupo, en este caso es un grupo, ¿cierto? Lo reemplazo por un metilo. Ustedes comprenden, yo creo que si yo lo hago así, todavía no estoy exagerando, el volumen de un grupo metilo es mucho mayor que un hidrógeno, lo hemos conversado varias veces y yo creo que usted lo tiene muy asimilado en su cabeza. Por lo tanto, yo imaginaría algo así, pero para no poner un dibujo tan grotesco, simplemente lo puse de esa forma, ¿ya? Quiere decir que ahora la interacción que existe entre ese hidrógeno y este grupo, la estoy marcando ahí celeste, y entre este y ese, es importante. Delante, cuando todos eran hidrógeno, era despreciable, o era la mínima posible. ¿Ya? ¿Tenían su repulsión? Claro que tienen su repulsión. Todos los grupos tienen su repulsión en el espacio. Pero a mí me preocupa cuando esa repulsión empieza a crecer. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenía hidrógeno contra hidrógeno e hidrógeno contra hidrógeno, no me preocupa porque es la mínima posible. Pero cuando yo reemplazo un hidrógeno por otra cosa, por un grupo o un átomo, me empiezo a preocupar, y eso es lo que estoy haciendo ahora. He reemplazado por un metilo que tiene un volumen más grande, y me pregunto, ¿cómo es esa interacción ahora con esos hidrógenos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa interacción será favorable o desfavorable desde el punto de vista de la energía de la molécula total? Dejo abierta la pregunta. ¿Es favorable o desfavorable? Catherine, muy bien. Natalia, es desfavorable por las mismas razones que nosotros cuando lo hacíamos en los casos simples, cuando examinábamos los Newman, ¿cierto? Si yo eclipsaba dos hidrógenos, decía, esto está malo, pero dentro de lo malo es lo más bueno, ¿cierto? Porque no tengo ninguna otra posibilidad más chica de repulsión que un hidrógeno con un hidrógeno cuando están eclipsados. Pero si yo le reemplazaba un hidrógeno por un metilo, ahí inmediatamente empezaban mis preocupaciones, porque el hidrógeno con el metilo tenían ahora una interacción, ¿cierto?, estérica mucho mayor que elevaba la energía de la molécula y dándole inestabilidad. Acá es lo mismo. Si yo reemplazo el hidrógeno por un metilo, esta interacción es mucho más fuerte, el problema espacial es mucho más fuerte. Y es tan importante esa interacción que se le ha dado un nombre. Fíjese, se llama, marquen ustedes, la interacción 1,3 diaxial. Voy a marcar de dónde viene ese nombre. Mira, si a este yo le llamo 1, bueno, ahí está marcado. A ese le llamamos 1, 2, 3, y por el otro lado 1, 2, 3. Otras veces le llaman posición, a este le llaman la posición 3 y a ese le llaman a veces la posición 3' para diferenciarla de la otra, pero son 3. ¿Qué me refiero? A que está a 2 carbonos de esta, vale decir, si ese es carbono 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso se refiere a la posición 1, 3. ¿Y por qué diaxial? Porque son axiales, fíjense. Este está en una disposición axial y este está en una disposición axial. Entonces estoy viendo, con respecto al metilo, ¿cuánto le molestan? Perdón que use esa palabra. ¿Cuánto le molestan lo que haya en la posición 3 y en la posición 3'? ¿Cuánto le molestan? Si existen dos hidrógenos, la molestia existe. ¿Qué pasará si tengo dos metilos ahora? Si tengo un metilo acá y un metilo acá. La interacción va a ser
mayor. Quiere decir que la energía de la molécula va a ser mayor, por ende su inestabilidad va a ser mayor. Entonces uno habla de que esa conformación es inestable. ¿Por qué? Porque la interacción 1,3 diaxial es máxima o es mayor comparado con otra. Montserrat dice, ¿la repulsión aumenta entre dos metilos? Sí, creo que es una respuesta a lo que me está dando. Sí, esa es la respuesta correcta. La repulsión es mayor. Mientras más grupos, mientras más voluminosos sean los grupos que se enfrentan en la posición 1, 3 y 3', esa repulsión es mayor. Vale decir, todo ese triángulo a mí me tiene que interesar mucho, me tiene que importar. ¿Ya? Analizar cuál es la energía asociada. Y veamos ustedes cuál es la energía asociada. Miren ustedes, acá. Tengo una conformación 1, silla 1, silla 2. Y miren ahora lo que hice. Me olvidé del bote. ¿Por qué? Porque no me interesa el bote. Así de simple. Yo les advertí eso, que me va a interesar una vez, a veces me va a interesar el bote, otras veces no me va a interesar, a veces me va a interesar el twister, no sé. Acá no me interesa ni siquiera el bote, me interesa solamente la silla 1 y la silla 2. Como les dije antes, aquí está el grupo X, está en la posición axial hacia abajo, por lo tanto pasa a ecuatorial, pero también hacia abajo. Esto es una aplicación de la lámina anterior. Teniendo eso en vista, lo voy a borrar. Y vamos a ver cuál es la energía asociada cuando yo voy cambiando ahora el X. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy variando el tamaño, el volumen del grupo. Miren ustedes hacia acá. Aumento el volumen del grupo X. Si quiere, anótelo ahí. Hay un aumento del volumen del grupo X. Y miren ustedes los valores. Voy a marcarlos con el color. Por ahí tengo 0,2, 0,5, 0,6 muy parecido, 1, y después ya siguen subiendo como loco por acá. Miren. Quiere decir que esos dos grupos deben tener volúmenes similares. ¿Por qué lo digo así con tanta propiedad? Porque la energía, ¿ya?, de la repulsión 1,3, ¿dónde estoy? Un momento. Axial ecuatorial. Espera un poquito, estoy leyendo acá. Claro. La diferencia, esta, ya, ahora interprete bien. Fíjate, esta es la diferencia que existe entre la conformación 1 y la conformación 2. ¿Ya? Cuando yo paso de aquí a acá, miren, al pasar con estos dos grupos, ahí los voy a separar, voy a quedarme en kilocaloría mol, la diferencia es poca, vale decir, estos grupos deben ser muy pequeños, de hecho son pequeños, flúor con ciano son grupos pequeños, por lo tanto la diferencia entre estas dos conformaciones es baja. Pero me voy a ir al caso extremo, acá abajo. Miren ustedes, si yo aquí le pongo un terbutilo, la diferencia de pasar de aquí a acá es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una conformación preferencial. ¿Ya? Y esto es un nuevo concepto que introduzco ahora. Existe una conformación preferencial. ¿Y cuál es aquella? La conformación preferencial es aquella donde el grupo voluminoso ofrezca el menor problema estérico a la conformación como un todo. Miren acá. Ese está en una posición axial, ¿cierto? Voy a aplicar esto de acá a este ejercicio de acá abajo. Voy a contar, miren, 1, 2, 3. Axial abajo, axial arriba, axial abajo. Miren cómo estoy usando todo lo que yo había visto en la mañana. Estoy usando la disposición axial, estoy usando la alternancia, y ahora voy a usarlo en análisis 1, 3 y axial. Miren, 1, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Ahí lo voy a poner. Resulta que lo que hay ahí abajo, existe un hidrógeno y existe un hidrógeno.
Por ende, ahora voy a cambiar el lápiz. Cuando este X está en posición axial, tengo esa interacción y esta interacción, que es la misma que vimos acá, pues, mira. Solamente que aquí estaba hacia arriba y ahora la estoy examinando hacia abajo. Para decir la interacción 1,3 diaxial, yo la puedo examinar tanto hacia arriba como la puedo examinar hacia abajo. De hecho, existen las dos. Entonces, este grupo X ofrece dos interacciones, le voy a poner así, dos interacciones de tipo 1,3, ¿cierto? 1,3 entre el X y el hidrógeno. ¿Ya? Dos interacciones de tipo 1,3, que son las que estoy marcando ahí, entre el X y esta X es por, 2 por, este X es el grupo. ¿Ya? Desgraciadamente me quedan las dos X, pero es así. ¿Ya? Sin embargo, ahora examino el mismo átomo, pero ahora en la disposición ecuatorial. Escuche mi pregunta. ¿Cuántas interacciones de tipo 1,3 diaxial, que vimos que son negativas, ¿cierto? ¿Cuántas interacciones 1,3 diaxial tiene ese grupo X cuando se dispone en forma ecuatorial? Pareció como trabalengua la pregunta, ¿cierto? Voy a repetirla. ¿Cuántas interacciones de tipo 1,3 diaxial tiene X cuando se dispone en la posición ecuatorial? Que es el dibujo este, ¿cierto? Sobre ese dibujo estoy preguntando. Natalia dice ninguna, Javiera dice las mismas, Alejandro dice 0. La verdad es que Natalia y Alejandro lo han dado, ¿ya? Porque justamente Andrés, la interacción 1,3 diaxial requiere que todos estén en la posición axial para examinarla. Pero si uno de ellos está ecuatorial, ese, no tengo ninguna interacción 1,3 diaxial. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo cambié el grupo de axial ecuatorial y lo hice simplemente al pasar de un conformer al otro, de la silla 1 a la silla 2, ¿ya? Eliminé todas las interacciones 1,3 diaxiales que eran negativas, todas, las eliminé. Aquí tenía dos interacciones, acá no tengo ninguna. ¿Por qué no tengo ninguna? Porque el X ahora está ecuatorial y cuando está ecuatorial no es candidato a exámenes sobre posiciones axiales, porque él está ecuatorial. Es como decir, mira, ese asunto no es mío, a mí no me interesa. Pero a este, al 1, a ese sí le interesa, a este no le interesa la interacción 1,3 diaxial. ¿Ya? Entonces, como dice Andrés, no existe el concepto diecuatorial. Me hacen preguntas y yo les respondo, no existe el concepto diecuatorial. Pero sí va a existir un concepto que se llama Gauge, que en su momento lo voy a hacer aparecer, ¿ya? La interacción Gauge. Por ahora estamos viendo la más simple, que es la interacción 1,3 diaxial. Entonces me gustaría que usted anotara ahí en su cuaderno, la interacción 1,3 diaxial es negativa desde el punto de vista de la energía o la estabilidad de la molécula. La interacción 1,3 diaxial es negativa desde el punto de vista de la energía o la estabilidad de la molécula. Y la magnitud de esta interacción, negativa, ¿cierto? Póngale entre paréntesis, negativa, siempre es negativa, la magnitud de esta interacción depende del volumen de los grupos que se están analizando. Depende del volumen de los grupos que se están analizando. Miren por favor la pantalla. Si yo ahora reemplazo metilo y metilo, ¿cómo será la energía de este conformero? Metilo, metilo, metilo versus metilo, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? ¿El nuevo caso o el caso antiguo era más energético? El nuevo caso es cuando los tres son metilos, ¿ya? ¿Cuál es más energético, el nuevo caso o el caso antiguo? Montserrat dice el caso nuevo. Lógico que es el caso nuevo, ¿cierto? Porque tengo ahora problemas metilo con metilo. Esa interacción metilo-metilo es muy poderosa, estéricamente muy desfavorable y más encima aquí la tengo, ¿ya? Ahora miren, cuando yo paso de metilo a metilo, en esa situación,
voy a preguntarlo. Voy a dibujarlo bonito y lo voy a preguntar. Lo voy a dibujar bonito porque voy a ofrecer 0,1 contra la respuesta, así que prepárese. Primero voy a ir al dibujo. Metilo, usted lo hace en otro dibujo, yo estoy usando este mismo. Metilo, metilo, metilo. Son todos metilolas, no son hidrógenos, son metilos, todos son metilos. ¿Cuántas interacciones de tipo 1,3 diaxial metilo existen? Entonces lo que estoy preguntando es, ¿qué número le coloco ahí? ¿Cuántas interacciones? El primero que dijo Natalia dijo 3. Vamos a ver si es verdad. Ahí tengo una. Ahí tengo 2. Y aquí es la que yo quería que ustedes miraran 3, porque fíjense ustedes, está 1, 2, 3. Va a decir, contando hacia acá, este también está en una interacción 1,3 diaxial. ¿Ya? Entonces existe 1, 2, 3 interacciones en esta molécula inventada, 3 interacciones, 1,3 diaxial metilo-metilo. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué delante no le puse atención? Copien eso, porque voy a borrar. ¿Ya? Ahora usted pregunta, podría preguntar, ¿por qué no le puse atención en esta otra situación? En esa. Cuando habían 2 hidrógenos. Porque las interacciones hidrógeno-hidrógeno, como son las mínimas, yo no me preocupo de ellas. Me preocupo cuando yo reemplazo el hidrógeno. Entonces, si usted podrá decir, bueno, ¿y este con este tiene una interacción 1,3 diaxial? Claro que la tiene, porque están en las posiciones 1,3 y están en las posiciones axiales. Pero mi análisis sobre ellos no se aplica, porque son las mínimas que existen. Es como si fuera el punto de referencia, el punto cero. Yo me voy a preocupar cuando yo reemplace el hidrógeno por algo, y ahí me empiezo a preocupar de la interacción 1,3 diaxial. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, avancemos. Ojo que en estas 2 o 3 últimas imágenes le he dado materia suficiente como para hacerle una prueba completa, ¿ya? Quiere decir que esto hay que repasarlo. Puede que usted perdón, ofrecí un puntaje a Natalia. Natalia, ¿cuál es tu apellido? Aquí lo veo, Natalia Rodríguez. Natalia, segunda vez. Natalia, tú fuiste la que ganaste por primera vez y nunca había ganado nada antes, ¿cierto? Sí. Muy bien, se entusiasmó, eso es bueno, ¿ya? Y así como Natalia, espero que otros de ustedes que no han participado, no se han atrevido o no han alcanzado, por favor anímense, atrévanse y alcancen, ¿ya? Las décimas están esperándolo, ¿ya? Entonces insistía yo que aquí le estoy pasando suficiente materia como para una prueba completa, ¿ya? Quiere decir que de esta materia por lo menos va a haber una pregunta, por lo menos una pregunta en la prueba, porque ustedes están viendo que la magnitud de la importancia, por el hecho que yo estoy tanto insistiendo, por tanto que me estoy demorando en pasar de una diapositiva a otra, quiere decir que es muy importante. ¿Qué pasa cuando el ciclohexano, vamos a complicar la cosa? Vimos el ciclohexano solo, vimos el ciclohexano monosustituido y entonces apareció el concepto 1,3 diaxial. Ahora veamos qué pasa cuando yo le meto 2 sustituciones, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Lo mejor esto es verlo a través de un ejemplo. Esta pregunta podría ser de prueba, ¿ya? Así tal como está planteada. Analizar la estabilidad de estas 3 moléculas. Entonces, en la prueba yo podría darle los nombres o podría darle las estructuras. Si le doy el nombre, quiere decir que estoy poniéndole un componente extra de dificultad. ¿Por qué? Porque si usted no sabe pasar del nombre a la estructura, no va a poder hacer absolutamente nada. Y tiene un 0. O un 1. Mejor le doy un punto. Tiene un 1. ¿Ya? Entonces lo más probable es que la posibilidad de dar el nombre sea una posibilidad cierta. ¿Por qué? Porque a mí me permite examinar también su sapiencia sobre la nomenclatura. Sea uno u otro caso, veamos que ya tenemos las moléculas.
tengo el dibujo plano de la 1,2 dimetilciclohexano, 1,3 y 1,4 dimetilciclohexano. Pero ojo, que aquí voy a resaltar algo muy importante. Estabilidad. Cuando a mí me llamen o me convoquen para hablar de estabilidad, debo hacerlo en el espacio. Esto implica, vamos a ponerle aquí, espacial no, espacial sí. Otra vez espacial. Ahí. Cuando me hablan de estabilidad, debo hacer un análisis espacial. ¿Ya? Son sinónimos. No puedo hacer un análisis de estabilidad sin análisis espacial. Y eso a su vez implica análisis de conformaciones silla. Cuando yo pongo esto, en mi cabeza debe pasar esto. Clic. Estabilidad, análisis espacial, conformaciones silla. Eso debe ser un todo. No puede estar desvinculado. ¿Ya? Voy a borrar. Teniendo eso en mente, los dibujos que acabo de hacer, que están todos correctos, son dibujos que responden a los nombres, ¿me sirven para hacer mi análisis espacial o mi análisis de estabilidad? Ya te voy a responder, Montserrat. Respondan mis preguntas. No sirven, Katyn está correcto, no sirven para hacer un análisis espacial, porque esos dibujos son, miren, ahí lo dice. Esos dibujos son... Falta el lápiz, ¿dónde está mi lápiz? Ah, se perdió el lápiz, no, momento. Plano. Son dibujos planos. Y como me hablan de la estabilidad, a mí ya me sonó en la cabeza espacio. Espacio con plano no tiene nada que ver. Un análisis plano me responde ciertas preguntas. Un análisis espacial me responde las preguntas de estabilidad. ¿Ya? Entonces, no me sirven. Pero, ¿para qué me sirven entonces los dibujos planos? Me sirven para pensar cuántas posibilidades tiene esta molécula de existir. Así la voy a dejar abierta. ¿Ya? A ver, mientras hago esa pregunta le respondo a Montserrat. Montserrat dice, fuera de la materia, ¿cuántos temas o capítulos alcanzaremos a ver antes de la interrogación 1? Vamos a llegar hasta el capítulo 7 aproximadamente, la mitad del capítulo 7. Por ahí vamos a estar parando para la prueba, aproximadamente. ¿Ya? Y eso es porque algunas partes de capítulo las debo pasar más rápido, otras las paso más lento. Esto vamos más lento, pero ustedes vieron que el capítulo 2 lo pasé un poco más rápido. Vamos a ir viendo cómo avanzamos. ¿Ya? Repito mi pregunta. ¿Cuántas posibilidades tiene este dibujo de existir? Ahí está plano. ¿Infinitas? No, Katherine. 2. ¿Quién dijo 2? Aparte, Natalia. Yo. ¿Por qué 2? ¿Quién habla? Perdón, no, es que no te veo en el chat. Diego, porque puede estar en conformación cis o trans. Sí, puede ser cis o trans. Eso es verdad. Es verdad, Diego. Entonces, si yo avanzo con esto, miren ustedes lo que va a pasar. Cada una de estas puede existir en las conformaciones cis y también en la conformación trans. Pero creo que voy a parar aquí porque no voy a alcanzar a desarrollarle toda la idea y va a quedar incompleta. ¿Ya? Muy bien. Voy a parar aquí por el bien de no detener este análisis en la mitad. Me parece que debemos hacerlo completo. Pero lo que dice Diego es correcto. Esta, si yo la dibujo
siempre plana, pero acercándome a lo espacial, debería dibujar esta y todas las demás, pues. Debería dibujarlas. Ah. Por ejemplo. Eso. Y eso. Ah, que me quedó horrible, pero no importa. Entonces, uno para adelante, otro para atrás, o los dos para adelante o los dos para atrás, ¿ya? Esos serían este es un dibujo plano, este es un dibujo semi-espacial. ¿Por qué? Porque me da un poquito más de detalle espacial, pero ustedes saben que el ciclo hexano tiene el detalle de la conformación silla. Entonces, si yo mi análisis no lo hago sobre lo que me estoy preparando acaso, fíjense ustedes, aquí me estoy preparando con las sillas, si no lo hago sobre las conformaciones silla, nada va a tener sentido de lo que diga. Entonces, nos preparamos para mañana a hablar de cada uno de esos dibujos en su disposición cis y también en su disposición trans. ¿Ya? Y les adelanto más. Vamos a después hacer análisis sobre las posiciones axiales y ecuatoriales, dónde van quedando esos átomos. Porque nosotros ya sabemos que si tenemos interacciones diaxiales o si las tenemos eclipsadas, tenemos altas posibilidades, o no alta posibilidad, existe una alta repulsión, lo cual les da alta energía a la molécula y por ende una alta inestabilidad. Todo eso lo vamos a aplicar a través de estos ejercicios. Este ejercicio, como les dije, es un ejercicio de tipo prueba. ¿Ya? Después en una prueba normal podré cambiar los metilos, en vez de metilo le pondré otra cosa, pero el concepto que vamos a revisar, y lo vamos a revisar en los primeros 10 a 15 minutos de clase, no más, es sumamente importante y les puede salvar la vida frente a algún ejercicio de prueba. Por lo tanto, los espero mañana 8:30. Muy bien, muchachos. Aquí vamos a parar. A ver, no hay ninguna pregunta pendiente. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme ver dónde debo parar aquí. Muy bien, chicos. Aquí paramos entonces, como les dije. Namaste, que nada y nadie les quite felicidad. Nos vemos mañana y por favor repasen todo esto que hemos visto hoy. ¿Ya? Suerte. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Chao, que esté muy bien. Gracias, profe. Cuídese. Bye.